¿Cómo están amigos? Bienvenidos a su canal de Healthy Life. Yo soy Iván Echeverría, licenciado en nutrición y maestro de yoga. Yo quiero compartirte un live sobre nutrición actual en practicantes de yoga. Si tú practicas yoga o quieres empezar a hacer yoga y te gustaría saber cómo alimentarte, pues este es el video ideal para ti. Vamos a hablar un poquito sobre qué comer antes y después de tu práctica, o incluso si es necesario dejar de comer carne, o cómo podrías empezar a dejar comer carne si es parte de tu interés. Y si no, pues no te preocupes, voy a dar algunos tips que te van a ayudar para alimentarte de manera correcta. No olvides en regalarme un me gusta, suscribirse a mi canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de mis siguientes videos. Nos vemos en la próxima. Me gustaría que me ayudaran a comentar sobre cómo ustedes consideran su alimentación actual. Para ustedes, ¿cómo es que ven su alimentación actual? Si la viéramos como en un semáforo, entre buena, regular o mala, actualmente, ¿cómo considerarían ustedes su alimentación actual? Desde aquí parten muchas cosas porque nuestra alimentación y la conciencia que tenemos hacia ella nos va a indicar la pauta hacia dónde nos vamos a dirigir. A veces tenemos una idea un poco errónea sobre cómo nos estamos alimentando y a veces pensamos que nuestra alimentación puede ser buena cuando en realidad no es tan buena. A veces pensamos que comemos las suficientes verduras, pero la realidad es que no comemos las suficientes verduras o que nuestras raciones no son las suficientes para cubrir nuestras necesidades calóricas. Entonces me gustaría que me escribieran en el chat cómo ustedes consideran su alimentación actual, si es buena, regular o mala, o cómo es que ustedes la observan ahorita desde que están en la contingencia y con su práctica, también cómo están observando su alimentación. Yo creo que nosotros con el paso del tiempo pues ya sabemos más o menos cómo es nuestra alimentación. Mirna, una mala alimentación, ok. En esto engloban muchas cosas, hay que ser también muy claros, ya que, como les comenté hace ratito, pues a veces tenemos una alimentación en la que pensamos que estamos comiendo lo correcto cuando no lo es. O muchas veces me encuentro con diferentes pacientes en la parte nutricional que me dicen, no, pues es que prefiero comer menos porque creo que así voy a adelgazar. O mejor no desayuno, o mejor no ceno porque siento que así voy a adelgazar. Y pues ese es un mito, es una realidad que no se aplica en el ámbito nutricional. Igual Jack Shugan regular, muy bien. Marlene, muy mala. Y Almita, regular. Ok, bueno, desde ahí partimos. Bueno, es un triste que no sea una buena alimentación, ¿verdad? Porque pues de ahí nuestra nutrición también nos va a llevar a una buena calidad de vida y a la vez esa buena calidad de vida nos va a llevar a una salud. Yo creo que nuestra salud actual tiene que ver con la nutrición en general, no solamente a veces en la nutrición alimentaria, sino también en nuestra nutrición mental y nuestra nutrición emocional, cómo nos nutrimos nosotros para estar saludables. Y a partir de ahí, cómo es que vamos a tener un plan de acción, ¿vale? Para esto vamos a hablar de dos cosas muy importantes que se utilizan en el ejercicio actual. Bueno, en el ejercicio actual y como ya se ha manejado anteriormente. Se consideran dos tipos de ejercicios básicos que son el ejercicio aeróbico y el ejercicio anaeróbico. En el ejercicio aeróbico, como el nombre lo dice, es un ejercicio que se considera con oxígeno, lo cual significa que nuestro ritmo cardíaco aumenta, haciendo que nuestro corazón bombee mucho más sangre a todo nuestro cuerpo, oxigenándolo. Este tipo de ejercicios se caracterizan por tener una baja o una media intensidad, pero de forma continua o de una larga duración, como son los ejercicios cardiovasculares que conocemos muchos en el gimnasio, lo que es caminar, trotar, montar bicicleta, bailar, remar, nadar o esquiar. Este tipo de ejercicios son ejercicios aeróbicos que van a hacer que de forma continua mantengamos un ritmo cardíaco que va a bombear mucho más oxígeno a nuestro cuerpo, por lo tanto va a tener un tipo de desgaste que va a ser mucho más profundo que el ejercicio anaeróbico. El ejercicio anaeróbico es un ejercicio que el nombre dice significa sin oxígeno. No es que no vayamos a respirar, por supuesto que vamos a oxigenar, solamente que la oxigenación es diferente, porque el objetivo de estos ejercicios es llevar menos oxigenación al cuerpo
en periodos mucho más de alta intensidad, pero mucho más cortos, o sea, de menos duración. Estos ejercicios están diseñados para fortalecer los músculos, huesos, tonificar el cuerpo y por lo regular son ejercicios que tienen que ver con la fuerza y la flexibilidad. Por ejemplo, la fuerza, pues la fuerza en el gimnasio y la flexibilidad de muchos tipos puede ser ejercicios de flex, de yoga o pilates. En este caso, pues nos compete más la parte de yoga. Por lo tanto, el yoga entra dentro desde una actividad anaeróbica. Ojo, no es que no vayamos a oxigenar nuestro cuerpo, por supuesto lo vamos a oxigenar, pero como la intensidad es de menos duración, nuestro cuerpo va a bombear, nuestro corazón va a bombear sangre con menos presión, por lo tanto, pues no se llega hasta una parte aeróbica, ¿vale? Hay prácticas de yoga, por ejemplo, como Vinyasa Yoga, si es una práctica muy fluida, o Ashtanga Yoga, que también la primera parte es una parte muy fluida con los saludos al sol, que también puede hacer que nuestro cuerpo, nuestro corazón pueda bombear mucho más oxígeno. Incluso dependiendo de la práctica de yoga que tú hagas, es las calorías que tú vas a estar quemando, que vas a estar absorbiendo dentro de tu práctica. Si ustedes no saben, pues sería muy bueno que le preguntaran a sus maestros qué tipo de práctica están realizando. Por ejemplo, en mi práctica, en las que hago en mi página, yo realizo una práctica de Vinyasa Power Yoga. Entre Vinyasa y Vinyasa Power Yoga y un poco de Hatha Yoga. ¿Cuál es la diferencia? Que Vinyasa es un poco más fluida, son prácticas que casi no se detienen, las prácticas son continuas o en algún momento te detienes a descansar o tal vez a ajustar la postura. Vinyasa Power Yoga es una práctica que combina las dos, tanto una práctica muy dinámica como detenerse en algunas posturas para ayudarlos a ajustar o llegar a la postura correcta para cada quien. Y el Hatha Yoga, como tal, el Hatha Yoga tradicional es una práctica que se realiza un poco más pausada, es decir, se quedan de mínimo 1 minuto en la postura para ayudar a ajustarla y llegar a una conciencia mental diferente. Pero dependiendo de la práctica que tú hagas, es las calorías que tú vas a estar quemando. Más o menos lo podemos ver así. En varios estudios se ha visto que la práctica que genera más oxidación de grasa o más quema de calorías en este caso es Ashtanga Yoga, que es una práctica un poquito más dinámica. Entre Ashtanga y Vinyasa. Por ejemplo, Vinyasa se está quemando de 445 a 500 kilocalorías. Incluso lo he visto con algunos de mis alumnos. La práctica de Vinyasa que traen su reloj, su monitor, y ahí al final estamos quemando alrededor de 500, 550, hasta 600, o una vez que hice 108 saludos al sol, hasta 800 calorías son las que se están quemando. En Ashtanga van de 300 a 350, ¿por qué? Porque la primera parte es muy activa o muy fluida, y la segunda parte es un poco más pausada, más como el Hatha Yoga, se te quedan más respiraciones. Y el Hatha Yoga, que es una práctica mucho más pausada, se están quemando alrededor de 200 calorías. Realmente pues no son muchas calorías en sí, pero sus beneficios son diferentes. Los beneficios de cada práctica son diferentes. En realidad en práctica de yoga pues lo que buscamos es otro objetivo que tiene que ver con una tranquilidad más mental, oxigenar nuestro cuerpo y ayudar a que se sane de diferentes maneras. Por lo tanto, tiene muchos beneficios que va a ayudar incluso a personas que hacen otro tipo de ejercicios anaeróbicos o ejercicios aeróbicos como correr, trotar, caminadora, elíptica o todo lo demás. El yoga tiene muchos beneficios también para ellos. Ok, ok, Ana Laura, ahorita vamos a llegar a esa parte sobre la alimentación, qué es lo que vamos a comer dependiendo a la alimentación que ustedes están teniendo. Bueno, justamente respecto a ese tema, cuando nosotros hacemos un ejercicio anaeróbico, en este caso como es el yoga, nuestro desgaste es un poquito menor. Por lo tanto, tenemos que tener una alimentación diferente a un ejercicio aeróbico, que es un ejercicio continuo, es un ejercicio que, aunque sea de baja o media intensidad, pues puede causar un desgaste más duradero. Por eso, las personas que corren desde antes tienen que tener una alimentación
y después tienen que tener una alimentación diferente, ya que su desgaste va a cambiar totalmente. En el caso del yoga o en el caso de los ejercicios anaeróbicos, lo que estamos teniendo mayor desgaste es a través del músculo, mediante la fosfocreatina. La fosfocreatina es una molécula que tiene una función de almacenar energía en el músculo esquelético y a través del glucógeno del glucógeno muscular. El músculo también, al estarlo utilizando, tiene un desgaste. Está quemando glucosa o está quemando energía en este caso. Por lo tanto, después del ejercicio tendríamos que consumir en este caso, por ejemplo, como estamos yendo más a un trabajo de fuerza o de flexibilidad que involucra los músculos, tendones y ligamentos, tendríamos que estar consumiendo una cierta cantidad de proteína necesaria para cada uno para que se pudiera regenerar este músculo y recuperara su energía o su glucógeno muscular. Para las personas que no comen carne, las personas que son veganas o que son vegetarianas o que tienen un régimen que está un poquito más llevado a través de una alimentación de plantas y que de vez en cuando comen carnes, aún así tiene que estar balanceada su cantidad de proteínas. De hecho, lo que yo he visto mucho en los pacientes que son veganos o vegetarianos o que tienen una alimentación más dirigida a plantas, es que no cumplen con su régimen de proteínas necesario. Incluso aunque estén comiendo demasiados suplementos, a veces no llegan a cumplir con esos regímenes. Uno, no es tanto porque no lo cubran con la alimentación, sino porque está mal equilibrada. Es decir, no saben cuál es la cantidad para cada uno. Ahora sí que nos venden algún producto y rápido lo consumimos porque tiene proteína vegetal, pero pues no sabemos cuánto es la que en realidad necesitamos para nosotros. Eso es lo más importante o lo que compete la parte nutricional. Que estén equilibrados proteínas, lípidos y carbohidratos. Para un mejor rendimiento en este ejercicio anaeróbico, en el caso específico del yoga, pues tendríamos que saber qué práctica estás haciendo. Si estás haciendo Ashtanga, si estás haciendo Vinyasa o si estás haciendo Hatha Yoga, incluso estás haciendo Kundalini, que también se genera un desgaste totalmente diferente. Para un mejor rendimiento en estos ejercicios anaeróbicos en general, en este caso lo voy a hablar, ya que pues de forma particular tendría que hacerse un estudio completo y de forma personalizada para cada persona. Una colación o un preentreno para un ejercicio anaeróbico podría ser de 1 a 2 porciones de carbohidratos, que yo recomiendo que sean carbohidratos o cereales enriquecidos. Por ejemplo, puede ser la avena, puede ser el amaranto, puede ser incluso algún tipo de pan integral, en el caso de que consumas pan integral o que consumas harinas, puede ser un pan integral que te va a dar una reserva de energía durante tu práctica. Y una porción de aceites con proteína, esa sería mi recomendación. ¿Por qué? Porque el aceite también nos va a dar una reserva de energía y la proteína que contengan esos aceites con proteína, que en este caso serían las semillas, como almendras, nueces, semillas de girasol, cacahuates, pistaches, una combinación de carbohidratos y de proteínas nos puede ayudar también para mantener un buen rendimiento durante el ejercicio, en este caso durante la práctica de yoga. Y pueden también incluso consumir algunas ayudas ergogénicas o como de apoyo para su práctica, o de los casos que están más comprobados, que están comprobados más bien científicamente, que se utilizan más en la parte del entrenamiento y que a veces los yogis lo utilizamos también un poquito más, pues es el té. El té verde contiene cafeína y la cafeína nos va a ayudar también, nos va a estimular para ayudarnos a resistir un poco más en el ejercicio. Obviamente la cafeína también, sin azúcar de preferencia. La creatina también se ha visto que es muy buena para ejercicios de potencia o ejercicios de alta intensidad. Se puede utilizar también para un mejor rendimiento. Ese no sería el caso del yoga como tal, a menos de que hagas una práctica súper dinámica en la que hagas muchísimos saltos de transiciones o muchísimas chaturangas o muchas cosas que sean de mucha potencia, o que de repente sea una práctica donde hiciste muchos parados de mano o mucha potencia para que de verdad pudiera hacer la creatina algo que te ayude en ese momento. Eso tendría que ver dependiendo la persona. Ojo, con esto no digo que vayan corriendo a comprarse su creatina y se la tomen antes de su entrenamiento.
No, esto tendría que ver dependiendo la persona, qué es lo que necesita y qué es lo que se puede consumir. ¿De acuerdo? Esto sería antes del entrenamiento, repito, de 1 o 2 porciones de carbohidratos y podría recomendar una porción de aceites con proteína o alguna proteína, que podría ser desde yogurt, por ejemplo, o leche o incluso una lechada también podría ser. En la parte del post-entrenamiento, es decir, después del entrenamiento, para reponer las reservas de lo que hayas desgastado y favorecer al músculo y recuperar el glucógeno muscular, se recomienda consumir 4 gramos de carbohidratos por 1 gramo, por cada gramo de proteína que tú consumas. Eso se tiene que ver específicamente, de forma personalizada. Y de esa manera, pues tú puedas mantener un equilibrio antes y después de tu entrenamiento. Y obviamente, pues como estamos haciendo un ejercicio que tiene un desgaste también a nivel más muscular, cubrir los requerimientos de micronutrientes como lo que es y minerales como es el zinc, selenio, magnesio y calcio, porque eso va a ayudar a fortalecer los músculos y los huesos para el ejercicio que vamos a hacer. Aparte de que pues estamos haciendo en yoga, por ejemplo, realmente estamos haciendo a veces un sobreestiramiento, vamos muchísimo más profundo. A pesar de que sea con la respiración, pues tenemos que tener en conciencia de que estamos teniendo un desgaste también a nivel articular, a nivel de los tendones y de los ligamentos más que cualquier ejercicio. Porque incluso las clases que yo he visto que son de flex no van tan profundo como lo que hacemos en yoga. En yoga sí hacemos a veces un sobreestiramiento que tiene que estar muy bien compensado de una buena cantidad de minerales y en este caso después del entrenamiento de una buena cantidad de proteínas y de carbohidratos. Hay que quitar también un poco ese tabú sobre lo que son los carbohidratos y pensando que los carbohidratos te van a engordar, porque eso es un mito. Los carbohidratos no engordan a menos de que consumas demasiado. Acuérdate que no existen alimentos buenos ni alimentos malos. Solo existen los alimentos correctos para ti. Y los alimentos correctos para ti se tiene que hacer un análisis completo para saber qué es lo adecuado para ti, ya que no todos pueden consumir la misma manera ni la misma cantidad los alimentos para tener un equilibrio. Si sientes que no rindes demasiado o sientes que no rindes lo suficiente, en mi experiencia profesional como nutriólogo, muchas veces tiene que ver con el equilibrio de tus alimentos. Nada más. Como repito, a veces no sabemos exactamente qué es lo que estamos consumiendo, qué es lo que estamos comiendo, y en realidad no estamos equilibrando nuestra alimentación. Incluso, aunque seas una persona relativamente saludable, en la que no tienes diferentes padecimientos o que tardas mucho en enfermarte, por ejemplo, aún así es bueno tener una alimentación equilibrada o balanceada o ir con un profesional que la haga para que puedas mantener no solamente en este momento tu salud, sino que a la larga, cuando ya se necesita o que hay más desgaste celular, es decir, con la edad o con el ejercicio que hagas, pues tendrías que tener una alimentación. Yo siempre he dicho, personas que realizan ejercicio sí o sí tienen que ir con un nutriólogo. Personas que tienen algún padecimiento, alguna patología o alguna enfermedad, sí o sí tienen que ir con el nutriólogo. Porque la alimentación, aparte de la respiración y la hidratación, por supuesto, el alimento es algo que entra en nuestro cuerpo día a día. Si no está equilibrado, aunque ahorita te sientas saludable, a la larga pudieras causar algún desequilibrio. Por lo tanto, necesitamos tener un equilibrio sobre nuestros alimentos. Ahora, respecto a este tema de alimentación y principalmente sobre las carnes, hay ahí una pequeña controversia sobre lo que es el yoga y el consumo de productos de origen animal o en este caso en el consumo de la carne. Lo que yo puedo decir respecto a este tema es que el dejar de comer carne en la actualidad o por lo menos en el occidente tiene que ser un proceso totalmente personal.
Dejar los alimentos de origen animal es un tema totalmente personal y en algunos casos puede ir más dirigido a una parte ética, que es más para las personas que son veganas principalmente o vegetarianas, que a veces lo hacen más desde un ámbito más ético. Por lo tanto, no es malo cualquiera de las dos, simplemente tener muy claro hacia dónde estás dirigiendo. Incluso si dejas de comer carne, en cualquier punto en el que tú dejes o que cambies tu alimentación, la nutrición ya se involucra, sí o sí, porque tienes que mantener un equilibrio en esa alimentación. Si dejas de comer carne, si dejas de consumir esa proteína, lo que hace la proteína animal es que tiene una absorción un poco más rápida y eso va a ayudar a la regeneración celular, o en este caso del músculo, mucho más rápido que la proteína de origen vegetal. Incluso se tiene que consumir a mayor cantidad la proteína de origen vegetal o los vegetales para tener mejor esa absorción. Pero si tú tienes un equilibrio en tu alimento, lo puedes llegar a lograr. Entonces no hay que descuidar los alimentos que consumes, en este caso en los productos que tienen que ver con la carne. Equilibrar el consumo de proteína, principalmente a través de los alimentos que tienen proteína vegetal, como lo son las verduras y las semillas y algunas, bueno, las oleaginosas y algunos tubérculos que también tienen una buena cantidad de proteína, o las leguminosas, que también tienen una buena cantidad de proteína. Yo les puedo dar un tip: el combinar un cereal con una leguminosa va a intensificar la proteína o generar una buena proteína para tu cuerpo, como por ejemplo sería el arroz y los frijoles. Esa combinación te va a dar una buena cantidad de proteína para ti. Hay otra cosa que también tenemos que considerar a la hora de dejar de consumir alimentos de origen animal. Si tú ya vas a tener un régimen de alimentos de origen animal, pues también es muy importante identificar que sí es cierto que la industria de carnes son la que genera más contaminación a nivel mundial de muchos aspectos, y que aparte pues también está de alguna forma perjudicando toda la ecología, todo nuestro medio ambiente. Pero pues también los alimentos como las frutas y las verduras, o toda la parte de la agricultura, también no toda la alimentación es totalmente saludable. Tendríamos que tener muy claro qué es lo que estamos consumiendo, de dónde lo estamos consumiendo y desde dónde se está produciendo. Incluso a la hora de que tú vayas a consumir tus verduras, que vayas a comprar tus verduras o frutas, también saber de dónde están obteniendo. Si lo vas a comprar al supermercado, dónde lo están obteniendo. Si son alimentos transgénicos o no son transgénicos. Cómo saber si son alimentos transgénicos o no son transgénicos. Y eso tú lo sabes a través de la etiqueta y cómo están almacenados. Ahí te tiene que venir la forma en la que también se están produciendo esos alimentos. Porque digo, si vamos a hacerlo de una parte ética, en la cual queremos dejar de consumir la carne y consumir más alimentos que vienen de la tierra o de origen vegetal, pues yo digo que hay que hacerlo correctamente, ¿no? Para que tengas de verdad una alimentación saludable, porque tener toda la industria que tiene que ver con la parte de la agricultura no es tan fácil como pareciera. Llevar los alimentos hasta tu mesa o llevarlos a los supermercados o incluso a los tianguis no es tan fácil, porque las plagas a veces destruyen mucho de los alimentos. Por lo tanto, a veces es muy necesario agregar algún agroquímico a los alimentos para que tengan una mayor producción. Por lo tanto, pues a veces no son totalmente saludables o tienen aditamentos de manera diferente, al igual que la carne, ¿no? La carne también puede tener algún aditivo que pudiera causar algún malestar. Entonces, ¿les gustaría saber cómo identificar una fruta o una verdura que sea transgénica a la hora de comprarla? Pónganme si les gustaría saber si una verdura o una fruta es transgénica. Pongan ahí en el chat si les gustaría. Ok, Fi. Ahorita les voy respondiendo las preguntas, aquí las voy viendo y las voy guardando y ya las voy, las vamos a responder al final. Muy bien. Bueno, a la hora en la que nosotros compramos,
Ok, eso es muy importante, como menciona esta Ana Laura. Nosotros a la hora de comprar tenemos que incluso preguntar, o yo preguntaría al menos, cuando voy al tianguis, de dónde proviene todo esto, de dónde lo están trayendo todo esto, porque al final de cuentas es lo que tú te vas a comer. Pero cuando, por ejemplo, compramos en el supermercado, incluso ya en los tianguis, también muchas veces ya vienen etiquetadas las frutas y las verduras. Tienen una pequeña etiqueta, la cual tiene diferentes números, en la cual, pues en muchas ocasiones no sabemos ni siquiera para qué es. Pero eso nos indica los números que aparecen ahí, si es un alimento que es orgánico, si tiene algún aditivo o si es un alimento modificado genéticamente o un alimento transgénico. ¿De acuerdo? La forma de identificarlo es con el código que viene en el alimento. El código puede ser de 4 o de 5 dígitos. ¿Cómo sabemos? Cuando un alimento viene etiquetado con un código de 5 dígitos, pero que empiezan con el número 9, eso significa que es un alimento 100% orgánico. Que en mi experiencia, y como yo lo he visto, y como he también observado cuando compro mis alimentos, me he dado cuenta de que no, no todos vienen con esta etiqueta y que también no vienen con el número 9, lo cual indicaría que es un alimento 100% orgánico. Entonces, repito, tiene que tener 5 dígitos, esos números, empezar con el número 9, y si empieza con el número 9, esos 5 dígitos, es que es 100% orgánico. Si hay un producto etiquetado con 4 dígitos, sin importar el número con el que empiece, significa que es un alimento que ha sido cultivado de forma natural o de forma convencional, pero que fue rociado con pesticidas o con agroquímicos. Entonces, pues no viene totalmente limpio. Repito, son los que tengan un código de 4 dígitos sin importar con qué número inicie. Y los códigos que son igual de 5 dígitos, pero que empiezan con el número 8, es un alimento que es modificado genéticamente, que incluso pueden venir las siglas de OGM, que es organismo genéticamente modificado, o OVM, que es organismo vivo modificado, o MIG, que es organismo modificado por ingeniería genética. Incluso eso también pueden venir en las etiquetas de los alimentos que compramos. De cualquier alimento que ustedes compren, leer las etiquetas es lo más importante, Pilar. Sí, tienes razón, Pilar. Es muy interesante la cuestión de las etiquetas, solo que ahorita no vamos a hablar de ese tema como tal porque es muy largo y es muy amplio y hay que especificarlo cada una de las partes que vienen en la tabla nutricional y en los ingredientes. Por lo tanto, yo creo que me parece una excelente idea de hacerlo en otra siguiente plática para hablar sobre cuáles son las lecturas de las etiquetas y cómo puedes tú comprar de una manera inteligente. Tal vez no nos podemos salvar de muchas cosas a la hora de estar consumiendo alimentos industrializados, pero sí hacerlos de forma inteligente, ¿vale? Algo que regula todo esto, pues obviamente es la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Ellos tienen que regular todo esto, por lo menos en México, o así es como nosotros lo vamos a encontrar cada vez que nosotros vamos a comprar los alimentos o que los compremos en un supermercado. Y bueno, esa es en la parte de la forma en la que nosotros vamos a comprar los alimentos. Ahora, nosotros cuando nos alimentamos a través de una dieta que tiene que ver de una forma vegana o vegetariana o directamente de alimentos de plantas como tal, tiene que estar, como repito, equilibrada de las tres formas: carbohidratos, lípidos y proteínas, aunque no sean de origen vegetal. Y mi recomendación es que si vas a dejar de comer carne, sea paulatina o sea gradual, no dejarla de sopetón, porque también el cuerpo, cuando empieza a cambiar sus hábitos alimentarios, entra en un estrés. Si yo lo tengo acostumbrado todo el tiempo a estar comiendo pan dulce y de repente le quito el pan dulce, pues entonces va a sufrir un estrés. A lo mejor en tu plan nutricional ya elaborado por un especialista no consumes pan dulce, pero sí algo diferente al pan dulce, a lo mejor un pan integral con un poquito de mermelada baja en grasa, para empezar a disminuir la cantidad de pan dulce o la ansiedad por comer algo dulce o el pan dulce y poco a poco irlo dejando.
Porque es cierto, cuando nosotros empezamos a hacer una dieta, nuestro cuerpo empieza a también a hacer diferentes cambios y lo sacas de su estado de confort. Y en ese sacarlo de su estado de confort, entonces empieza a haber un cierto desequilibrio, no solamente en la parte física, sino también mental y emocional. Y ahí es donde radica la fuerza de voluntad, cómo nosotros vamos a estar trabajando de una forma completa, en este caso que tenemos la parte de yoga, que es un ejercicio maravilloso en la parte mental para ayudarnos a calmar todas esas fluctuaciones, y a la par estar trabajando con nuestro nutriólogo para que él nos ayude y nos oriente hacia dónde podemos dirigirnos, ¿vale? Entonces, ahora sí, esa es la parte general y completa sobre los alimentos, sobre la nutrición actual que tiene que ver con practicantes de yoga. Entonces, ahora sí, sus preguntas. Déjenlas ir. Todas, todas. Vayan haciendo sus preguntas. Ok. Una pregunta. ¿No hay preguntas? ¿Seguros? ¿Seguras? Hablen ahora o callen hasta la siguiente sesión. Por aquí había unas. Déjenme verlas. Ok. Fiana, sobre tu pregunta de dónde podemos obtener la creatina, pues bueno, si tu objetivo es dejar de comer carne, temo decirte que la creatina se obtiene principalmente de productos de origen animal, que en este caso tiene que ver con la carne. Como todo lo que sea de res, de cordero, en algunos atunes, pescado, bacalao, conejo, es donde más se utiliza la creatina. Si el objetivo es dejar de comer carne, pues bueno, creo que por ahí no iría, ¿verdad? Pero se puede consumir la creatina de suplemento también. Sin embargo, no es para todos. Tal vez no sea necesario para ti utilizar la creatina. Podríamos hacer un plan nutricional adecuado para ti, para que tengas un equilibrio y esté balanceada tu alimentación para que puedas rendir mucho más en el ejercicio. Yakshuben, los grupos de alimentos, ¿te refieres a los carbohidratos, lípidos y proteínas? Ok, Gaby Montes, no vi la pregunta de Aida. Ok, bueno, dice Gaby, como dice Aida, que sí es bueno consumir colágeno hidrolizado. Sí, pero ¿para qué? ¿Para quién? ¿Para quién sería bueno? Si tú eres una persona relativamente saludable o que no tiene ningún padecimiento, tus articulaciones, ligamentos y tendones están bien, pues no tendrías por qué. Con una buena alimentación se puede suplementar. Digamos que tienes un desgaste excesivo, que ya tienes algún antecedente de alguna lesión o algo que tiene que ver en la parte articular, de tendones o ligamentos, entonces sí, podríamos consumirlo. Pero si no, realmente no tendría caso. Entonces es muy importante saber de forma particular hacia quién se va a dirigir. ¿Es recomendable la nuez de la India? Sí, sí es recomendable, pero tiene que estar igual equilibrado dentro de tu plan nutricional. Porque comer cualquier alimento a libre demanda, acuérdense que no hay alimentos buenos ni malos, solamente hay excesos y déficit. Si yo como demasiado de una cosa porque me lo recomendó la vecina, porque me recomendó tal persona, pues a la larga también puede causar un desequilibrio. Por eso tiene que estar totalmente equilibrado o elaborado a través de un especialista. Ana, el pan inflama mucho. Cuando yo lo dejé de comer, me bajó la lonja de alrededor porque no tenía panza. Bueno, eso sí es cierto. La realidad es que el pan o todo lo que venga del trigo que contiene gluten está comprobado que es inflamatorio. No se recomienda que se quite el gluten a menos de que tengas enfermedad celíaca o intolerancia al gluten, algún padecimiento específico que lo puedas dejar de comer. En mi experiencia,
he visto que el dejar de consumir gluten o productos que vengan del trigo, que son todas las harinas o el pan, eso empieza a disminuir la inflamación y te va a ayudar a sentir mucho mejor. Y por supuesto también a disminuir grasa. Fiana, además del yoga, también corro, pero siento que cuando abuso de ejercicios me duelen las rodillas. A veces suplemento como colágeno y se me pasa el olor. Exactamente, justamente en la parte del colágeno. Si tú lo necesitas, se puede utilizar. Pero si no, pues no tendría caso. Eso tendría que valorarlo un especialista. Los minerales zinc, magnesio, selenio y calcio, si no es en suplemento, ¿dónde se obtienen? Se puede obtener de los productos que provienen de la tierra o de semillas, como cualquier oleaginosa, los tubérculos y algunos productos que son derivados del trigo también lo pueden consumir, los puedes obtener. También puede ser de derivados de lácteos, sin embargo, pues yo he visto en diferentes estudios que hay semillas como la nuez o la almendra que tienen una buena cantidad de zinc y de calcio, incluso mucho más, en una cantidad suficiente para ti, por supuesto, que la leche o que algún producto que sea de origen animal. Entonces eso tendría que ser también equilibrado en tu plan nutricional. Gaby, para las personas cuyas articulaciones tienen problemas, sí, sí podría consumirse el colágeno, pero igual que sea adaptado dependiendo a tus necesidades. ¿Qué cantidad de nueces y almendras se recomienda? Eso depende. Depende de la cantidad de calorías que tú vas a consumir. Por ejemplo, de una porción de nueces de Castilla, regularmente están partidas a la mitad, entonces tendrían que ser 7 mitades de esas nueces. De las almendras, una porción son 10 almendras. Si tú te comes 20, pues ya estás consumiendo 2 porciones, pero si dejas de consumir las 20 y solo comes 10, a lo mejor son menos de las calorías y tendrías que consumir más. Entonces eso tiene que estar de sí o sí equilibrado en un plan nutricional. Por supuesto, Jack Chauvin, los horarios de alimentos son súper importantes. Yo siempre les digo a mis pacientes, los horarios de alimentos son como estar tomando los medicamentos que te recetó el médico. Tendrías que consumirlos cada ciertas horas porque tu cuerpo se va a ir acostumbrando y va a ir equilibrando su metabolismo conforme los alimentos los vas consumiendo. Si tú comes a las 7 de la mañana y luego vuelves a comer hasta las 7 de la noche, durante ese inter que no comiste nada de alimento, de donde tu cuerpo está absorbiendo su energía, pues la está absorbiendo del mismo cuerpo, aparte de que lo estás estresando demasiado y eso puede causar diferentes padecimientos. Entonces sí es muy importante los horarios de comida. Mirna, yo he dejado de comer pan y no me baja la lonja. Bueno, pero ahí es importante también saber el equilibrio del alimento. A lo mejor no estás comiendo pan, pero ¿qué otra cosa estás comiendo? Pilar, para las personas que tienen queratina en la piel, ¿qué tan bueno es el gluten? Pues ha habido estudios que indican que dejar de consumir gluten también puede disminuir diferentes padecimientos en la piel por el trigo, porque también incluso se ha dicho y se ha estudiado que el trigo también se ha modificado genéticamente. Por lo tanto, pues también puede causar diferentes desequilibrios. Fiana, las colaciones recomienda, siempre tengo hambre, sí. De hecho, un buen plan nutricional mínimo, en mi experiencia, tendría que ser de 5 tiempos de alimentos al día, en la cual fueran 3 comidas fuertes, desayuno, comida y cena, y 2 colaciones intermedias, justamente para evitar todo eso. Por ejemplo, si eres una persona que tienes gastritis o colitis, el estar comiendo por lo menos cada 4 horas va a evitar el vaciado gástrico que te va a causar mucho menos molestias. Porque muchas de las personas que tienen colitis y gastritis, y menciono este tema porque pues creo que ya conozco cada vez menos personas que tengan colitis y gastritis, desafortunadamente, pues el estar comiendo más veces al día, pero la cantidad adecuada, ¿verdad? No vas a comer lo mismo del desayuno a la colación. Va a evitar eso y te va a ayudar a que no te sientas tan desequilibrado. Chelito me acaba de mandar un mensaje a la página, no sé cómo equilibrar mi comida.
No sé cómo equilibrar mi comida, qué tanto lechuga o verdura puedo comer y la carne de pollo. Ok, regreso a lo mismo. Tú puedes comer todo eso, pero tendríamos que saber para ti cuánto es la adecuada, porque para todos cambia. Por ejemplo, en mi plan nutricional yo tengo a lo mejor 120 gramos de proteína. Entonces yo equilibro mi proteína tanto vegetal como animal para comerla. Porque dar recomendaciones demasiado generales, pues a veces podemos consumir más o podemos consumir menos. Ven, hay un suero casero, agua, sal de mar, miel, bicarbonato, limón. ¿Es mejor que tomar agua simple? Pues bueno, esos ingredientes que mencionas serían más como de... Ay, se me fue el nombre. Que es un agua ionizada, agua alcalina, que va a ayudar justamente a alcalinizar el cuerpo. Sí sería bueno si en este caso tuvieras un consumo de alimentos que podrían hacer que tu pH estuviera demasiado ácido, podríamos consumir esto. Y bueno, en la parte del agua, el bicarbonato y la sal y la miel, pues sí tienen diferentes minerales que van a ayudar a cubrir el desgaste que tú hayas tenido después del ejercicio. Pero no es para todos, depende del ejercicio que tú hagas, es lo que se puede consumir. O en todo caso sería lo mejor consumirlo un cierto periodo, tal vez 7 días y después suspenderlo y después volverlo a comer. Ana Laura, yo desayuno a las 5 de la mañana, doy 2 clases por la mañana y cuando termino la segunda clase, en ocasiones me duele mucho la cabeza. A las 11 de la mañana estoy súper hambrienta. Ok, pues ahí solamente sería equilibrar tu alimentación. Podríamos tener alimentos que te causen mayor saciedad para que ese tiempo en el que no estás consumiendo nada, pues no tengas un desequilibrio o no te sientas mal. Pilar, ¿qué tan bueno es tomar bicarbonato en ayunas? Bueno, no hay científicamente comprobado que eso tenga algún beneficio, pero bueno, regreso a lo mismo, el bicarbonato se utiliza mucho para la parte alcalina, para ayudar a alcalinizar el cuerpo. A veces diferentes padecimientos o procesos inflamatorios tienen que ver con un pH que está muy ácido. Digamos que tenemos el ácido y lo alcalino. Nuestro pH tendría que estar en un punto neutro. Si está demasiado al ácido, demasiado al alcalino, eso puede causar también un desequilibrio. Y por lo regular en México tenemos una dieta demasiado ácida, que tiene que ver con muchas grasas, mucha carne o muchos irritantes que también puede causar esa acidificación de tu pH. Entonces sí se puede consumir, si a lo mejor ya tienes un proceso, un padecimiento, se puede consumir, pero también hay que saber cuánto es lo que se tendría que consumir. Eli, respecto a la quinoa, ¿qué cantidad puedo consumir? ¿Se puede comer en los 3 alimentos fuertes al día? Sí, sí se puede consumir los 3 alimentos fuertes al día. Y la recomendación sería, bueno, eso depende de las porciones que tú necesites específicamente para ti, pero una porción de quinoa son 20 gramos. Y una porción de quinoa cocida son 20 gramos, que digamos que equivaldría a una tortilla o a un tercio de arroz. Sí se puede consumir y aparte tiene una buena cantidad de calcio y de zinc también la quinoa y se considera también un superalimento que también es súper benéfica para el cuerpo. Obviamente pues su costo es más elevado, pero sí se puede consumir en tu dieta continua. Para que más personas puedan tener el conocimiento sobre la parte nutricional, más si estamos realizando alguna actividad física que tiene que ver con yoga. Denle like a mi página, por favor, regálenme ahí un like, ayúdenme a compartirlo y pueden etiquetarlo también con hashtag lo dice tu nutriólogo yogi, para que así más gente pueda estar directamente interesada con todos los demás pláticas que voy a estar subiendo o que voy a estar haciendo en vivo. También he puesto varios posts sobre diferentes alimentaciones que ustedes pueden seguir, como bowls saludables que pueden estar viendo durante la página. Recomienden la página para que más personas puedan estar también teniendo toda esta información que de forma gratuita yo también les estoy dando, ¿vale? Les agradezco muchísimo por estar aquí.
Que tengan una excelente noche y seguimos en contacto. Gracias. Bye.